Barcelona Atlético de Madrid, un clásico de la primera división. Vuelve a ella el Atlético tras 2 años en el infierno, en el pozo de la segunda división A. Y nada mejor que hacerlo en un recinto como el Camp Nou, que está prácticamente lleno, muy cerquita del lleno, unos 92.000 espectadores en el Santuario Blaugrana para este regreso del Atlético de Madrid de Luis Aragonés a la primera división. Un Atlético que queda a la izquierda con Sergi, entre ellos el ex barcelonista, que hoy juega por primera vez ante su antiguo equipo. Un Atlético que juega con calzón rojo, y el Barça que está a la derecha con su uniforme habitual. Un Barça que inicialmente juega con Víctor Valdés, ahí está el joven canterano en la puerta, Puyol, De Boer, Navarro, los 3 defensas que ha situado Luis Van Gaal, con Mendieta por la banda derecha, Gabri por la banda izquierda, llevan la manija Xavi y Cocu, y por delante el triunvirato formado por Luis Enrique, Saviola y Patrick Kluivert. Inicialmente en el banquillo se queda, como estaba previsto, por otro lado, el argentino Riquelme, mientras el Atlético de Madrid está jugando con el Mono Burgos en la portería, defensa de 4, Otero lateral derecho, Sergi lateral izquierdo, los centrales Ivic y Coloccini, doble pivote para el italiano Albertini y el brasileño Emerson, una línea de 3 por delante con Aguilera en la banda derecha, Luis García, jugador que pertenece a la disciplina del Barça, está cedido al Atlético de Madrid, en la banda izquierda como enganche Dani, y en punta Fernando Torres, el 4-2-3-1 habitual, el dibujo de Luis Aragonés. Arbitra Miguel Ángel Perlasa, árbitro vasco, y esa es la primera llegada sin peligro en este caso del Atlético de Madrid. Además estaba invalidada la jugada, fuera de juego de Luis García, que es uno de los hombres que más acertado, que más inspirado se ha mostrado en la pretemporada roja y blanca, incluyendo el último partido, el que disputaba el martes 27 y que pudimos ver en directo en Canal Plus ante el Chievo de Verona en el Vicente Calderón. Luis García precisamente marcó el primer gol del cuadro rojo y blanco. Está jugando el Barça, que es el equipo que debe llevar la iniciativa y que busca los primeros 3 puntos en este campeonato nacional liguero, que comienza para estos dos grandes con este encuentro. Juega el Atlético por la izquierda, va a llegar Sergi, Luis García mejor dicho. Sale finalmente el cuadro rojiblanco, el pase era muy largo, buscando a Fernando Torres, que queda como estaba previsto, como el hombre, ahí está, como el hombre más adelantado del equipo de Luis Aragonés, que ha dejado inicialmente en el banquillo a García Calvo, que fuera central titular la pasada temporada y que ha sido llamado, debutó hace una semana y media, 2 semanas aproximadamente, en la selección española de Iñaki Sáez, y ha vuelto a ser llamado para el partido ya oficial en Grecia. Pero sin embargo García Calvo, que jugó como lateral derecho en el último amistoso del Atlético de Madrid ante el Chievo de Verona, hoy se ha quedado inicialmente en el banquillo. Estaba en fuera de juego Fernando Torres. Primeros minutos del encuentro. El público que anima de lo lindo a este Barça de Luis Van Gaal en su segunda etapa, el técnico holandés al frente del cuadro blaugrana. Un Barça que en principio, en teoría, debe estar más rodado que el Atlético de Madrid, porque ya ha disputado 2 partidos oficiales importantísimos, además, los que le ganó en ambos casos 3-0 en la ida, 0-1 en la vuelta al Legia de Varsovia, en una eliminatoria previa que ha posibilitado el acceso del Barça a la Liga de Campeones, la primera fase de la Liga de Campeones, y además ha tenido bastante suerte en el sorteo, porque el grupo de 4 que le ha correspondido al Barça es uno de los más débiles en teoría. Hubo falta a favor del cuadro blaugrana. Barça que hoy en el 11 inicial tiene 3 novedades con respecto a la pasada temporada. La más importante es esta, la de Mendieta, el hombre al que le hizo la falta Luis García. Gaizka Mendieta, cedido por el Lazio al Barça. Es de los fichajes, de los hombres que han venido desde afuera, el único que está jugando hoy. Atención a ese gol de Luis Enrique, gol del Barça. Marca Luis Enrique para el cuadro blaugrana. Y así lo celebra Luis Van Gaal. Que bien se anticipa Luis Enrique, la defensa del Atlético de Madrid. Apenas 5 minutos ha tardado el Barça en marcar el primero en
en esa jugada a balón parado. El centro desde la derecha y la anticipación perfecta de Luis Enrique, que mete la pierna derecha y colocó el balón lejos del alcance del Mono Burgos. Entró muy pegadito al palo izquierdo. Vamos a ver la repetición. El balón lo sirve perfectamente Xavi. Se duerme Emerson, que era el hombre, por lo que vemos ahí en la imagen, que debía estar pendiente de Luis Enrique, pero no lo estuvo. Le gana por la mano Luis Enrique a Emerson y mete la pierna derecha prácticamente de puntera. Perfecto, lo hizo el asturiano, que marcó el primero para el Barça. Así lo celebró Luis van Gaal y el banquillo del cuadro blaugrana. Celebración típica del técnico holandés, como hacía en su primera etapa en el Barça. Minuto 5 de la primera parte en el Camp Nou. Pintan bastos para el cuadro rojiblanco. Barça, Luis Enrique 1, Atlético de Madrid 0. Estábamos hablando de los refuerzos del Barça. Tan solo en el 11 inicial un fichaje, como es el caso de Gaizka Mendieta, y eso sí, también dos novedades procedentes de los equipos inferiores, procedentes de la cantera. Navarro, uno de los defensas que... Ahí está, precisamente. Fernando Navarro, uno de los defensas que ha situado hoy Luis van Gaal. Y la novedad más importante, Víctor Valdés, que contra todo pronóstico se ha hecho en la pretemporada con el puesto de titular. Ahí está Víctor Valdés, teniendo en cuenta que el Barça tiene a un hombre experimentado en la portería como Tito Bonano, el meta argentino, que ya jugó muchos partidos como titular la pasada temporada y que además se ha reforzado el Barcelona esa temporada fichando a otro portero de prestigio, el alemán Enke, que está en el banquillo. Pero en la pretemporada lo ha hecho muy bien, ya fue titular Víctor Valdés en esos dos partidos oficiales. En la previa de la Liga de Campeones ante el Legia de Varsovia, y le ha vuelto a dar hoy van Gaal la confianza y la titularidad a Víctor Valdés. Son las novedades del cuadro blaugrana. El fichaje estrella, como decía antes, está en el banquillo, Riquelme. La repetición del gol, como se anticipa, le gana la espalda perfectamente Luis Enrique a Emerson. Nada, absolutamente nada puede hacer Mono Burgos, que está vendido en esa acción. Y Luis Enrique, un llegador excepcional, un jugador que le está dando un rendimiento extraordinario al Barça desde que llegó procedente del Real Madrid. Marca el primero para el equipo que está llevando la manija del partido. Ahí está el banquillo del Barça, en primer plano Dani, y junto a él Juan Román Riquelme, la ex estrella de Boca Juniors, que ha reconocido hace escasas fechas que le está costando mucho adaptarse al ritmo de juego de Europa y sobre todo que le está costando mucho adaptarse a la libreta de Van Gaal, a ese esquema rígido y en el que hay muy poquito lugar para la improvisación, para la fantasía. La libreta y el esquema de Luis van Gaal. En el Atlético de Madrid, si hablamos de novedades, en el 11 inicial están jugando Coloccini, cedido por el Milán. Ahí Gaspari Gil en el palco del Camp Nou. Los presidentes, decía Coloccini, cedido por el Milán. Está Sergi, el ex barcelonista. También hoy es titular Albertini, otro jugador que procede del Milán, también está cedido. Emerson, procedente del Deportivo de La Coruña. Y finalmente Luis García, cedido por el Barça. 5 novedades presenta el Atlético de Madrid con respecto al equipo que subió la pasada temporada de segunda división. La primera tarjeta amarilla del partido para Coloccini, que no ha tenido una pretemporada muy exitosa precisamente. No nos está recordando en absoluto Coloccini en pretemporada al fantástico Coloccini de la primera vuelta con el Deportivo Alavés la pasada temporada, porque realmente en la segunda vuelta bajó algo bastante el nivel del joven central argentino. No se ha mostrado en pretemporada tan seguro como en los primeros 19-20 partidos del año pasado en el Alavés, ni mucho menos. Y ahí se le escapaba el jugador del Barça, tuvo que cometer esa falta clara Coloccini y ha visto la primera tarjeta amarilla. Falta por el cuadro blaugrana. Hay que recordar que en un golpe franco, en este caso desde la parte derecha, nació el gol de Luis Enrique tras un envío de Xavi. Ahora le puede pegar directamente a puerta Xavi. Fenomenal lanzador, aunque está un poquito alejado el balón, un poquito más alejado de lo que a él le gustaría, pero desde ahí es capaz de meter un disparo peligrosísimo y lo hizo. Salió sin embargo a la derecha de la puerta del Mono Burgos.
Vio perfectamente el guardameta argentino que ese balón no iba entre los tres palos y dejó que se marchara. Buen guardameta, sin duda, el Mono Burgos, con sus extravagancias a veces, pero con todo y con eso, un fenomenal portero que le dio muchos puntos al Atlético la pasada campaña y que sin duda le va a dar también muchos puntos esta temporada. Lo llegó a tocar, parece, en la parte exterior del palo derecho ese lanzamiento de Xavi. Xavi que está jugando para el cuadro blaugrana. Buena apertura, llega Mendieta, deja atrás, Saviola controla, pasó Saviola. Cocu abrió a Fernando Navarro, toca el canterano. El balón lo está teniendo el Barça absolutamente todo el tiempo desde que empezó el partido. Retrasa De Boer, Víctor Valdés salió sin problemas. El arquero del Barça, juega Carlos Puyol para Frank De Boer de nuevo, corre hacia atrás. Fernando Torres ahí está tapado. Luis Aragonés por su ayudante Roberto Simón Marina. Balón que ya va a recuperar Puyol. Xavi. Está siendo muy superior el Barça hasta el momento al Atlético de Madrid en estos primeros minutos de partido. Saviola que se lleva el balón con cierta suerte. Peligro, jugada de gol para el Barça. Saviola, fuera. Se marchó en velocidad Saviola y cruzó en exceso en el último momento ante la salida del Mono Burgos. Estaba de nuevo vendido con su defensa. No sé la maniobra de Saviola. Ahí se lleva el balón que llega a tocar Ivic, pero no acierta a despejar. Quiebra sin ningún problema Saviola. Colochini, que está a punto de cometer penalti. A punto estuvo el argentino del Atlético de cometer penalti al argentino del Barça. Y finalmente el disparo de Saviola, que se fue. Se ha salvado el Atlético de Madrid de recibir el 2-0. Un Barça que tiene absolutamente dominado al Atlético. Está siendo infinitamente superior el cuadro blaugrana. No aparece todavía el Atlético de Luis Aragonés sobre el césped del Camp Nou. Un Barça que quiere sentenciar el partido en esta primera parte. Gana 1-0. Ha tenido una oportunidad clara con Saviola. Insiste el Barça. No va a llegar Mendieta. Si lo hace Sergi. Despejó Sergi Barjoan. El balón para el Atlético de Madrid. Recibió ahí una ovación, que ha sido durante muchísimos años jugador del Barça, titular en el lateral izquierdo Sergi, y que salió por decisión de Van Gaal, al igual que otro veterano ilustre, el asturiano Abelardo, que se fue al Deportivo Alavés. Retrasó Mendieta a Xavi. Ya está tocando el Barça de nuevo para Frank De Boer. El balón cruzado es bueno de Boer para Kluivert. Fuera. De nuevo ha perdonado el Barça. Se desespera Louis van Gaal. El pase cruzado fue buenísimo de Frank De Boer para su compatriota Patrick Kluivert. La jugada parece que estaba invalidada. Levantó la banderola el asistente, podemos deducir por ese primer plano. El asistente de Pérez Lassa, de cualquier manera, había tirado fuera ya Patrick Kluivert. El control de Kluivert no fue todo lo bueno que esperaba la jugada, y la definición todavía peor. Pero el pase de Frank De Boer excepcional, y el desmarque de Kluivert también lo fue. Ha perdonado el Barça ya en dos oportunidades, la de Saviola y la de Kluivert. Un mal endémico que sufre el Barça hace ya bastantes años. ¿Cuál es la ausencia de un delantero goleador, de un matador, de un killer que aproveche todas las oportunidades que genera el cuadro blaugrana? Cierto es que Kluivert en los últimos 2 años ha marcado más goles que en toda su carrera. Ha ido aumentando su producción realizadora, pero nunca ha sido ni será el típico killer, el típico cazagoles. Es un hombre distinto, un hombre de clase, de talento, que puede eventualmente marcar una buena cifra de goles, pero es un segundo delantero. No es el matador que necesita el Barça. Y hoy se está viendo ya como se vio durante toda la pasada temporada, como se está viendo en realidad desde que ya no está en el Barça. Han pasado ya bastantes años, hombres como Stoichkov o como Romario o como el propio Ronaldo. Estuvo un año y marcó en 37 partidos 34 goles. Se anticipa Colochini y por eso ha estado interesado, según se dice, aunque hay otras versiones, el Barça hasta el último momento por fichar a Fernando Morientes. Y también por fichar, está interesado en el fichaje de Mario Jardel. Es decir, el Barça que ha estado buscando un goleador que no ha encontrado,
Por determinadas circunstancias se habla de las penurias económicas que atraviesa el cuadro blaugrana, el club blaugrana. Recibe las instrucciones Carlos Aguilera y en el palco el dúo del año pasado, Rexach y Alexandro, el dúo técnico, el tándem que llevó al Barça la pasada temporada. Luis Enrique, Rexach, que sigue trabajando y sigue también el programa del Barça, que fueron los técnicos la pasada campaña. Corta Puyol, buena intención tenía ese pase de Aguilera para el desmarque de Fernando Torres. Sube Navarro, banda izquierda, se va a apoyar en Kluivert. El trabajo de Emerson, lo hizo bien el ex del Deportivo de La Coruña. Recorta Emerson, intenta proteger, lo hizo perfecto Fernando Torres. Que paso de Gunnar ahí a Luis García, que entraba. Puyol, que se enfada con el que ha sido su compañero en algunos días de la pretemporada, hasta que se concretó su cesión al Atlético de Madrid. Luis García, que triunfó la pasada campaña en el Valladolid. De nuevo Kluivert dentro del área, cayó Kluivert, no pasa nada, no pasa absolutamente nada de Colochini. Y ahí está Fernando Torres, una isla, un atacante del cuadro madrileño, protege bien Fernando Navarro a un veterano como Aguilera. Sin acción, el envío de Mendieta, no pasa absolutamente nada, protestó muy tímidamente Patrick Kluivert, consciente de que no había absolutamente nada punible en esa acción. Cayó el solito. Falta de Philippe Cocu. Juego interrumpido. Para que atiendan, parece que a Aguilera. Otero es el hombre que está en el suelo. Jorge Otero es el jugador que ha actuado más minutos en pretemporada en el lateral derecho del Atlético de Madrid. Pero sin embargo el otro día, de manera algo sorprendente, estaba haciendo una prueba evidentemente, Luis Aragonés situó en esa banda derecha en defensa a García Calva, del Chievo de Verona. Hoy sin embargo ha vuelto a lo clásico en el lateral derecho. Lo clásico es que juegue Otero, por lo visto, en pretemporada. Y no es clásico precisamente que García Calvo se quede en el banquillo. Fue titular la pasada campaña, que ha sido llamado, como decíamos hace unos minutos, a la selección de Iñaki Sáez, que parece que va a ser titular en el nuevo equipo español de Iñaki Sáez. El centro es de Mendieta y el despeje con ambos puños del Mono Burgos. Está trabajando bastante más que Víctor Valdés, que es un espectador más. Mono Burgos, que siempre juega con gorra, sea de día o sea de noche, como es el caso. Está el guardameta argentino. Insisto, buen portero, arquero de nivel, el Mono Burgos. Sus excentricidades, a veces más, a veces menos, pero un guardameta que sabe lo que tiene que hacer, que tiene una experiencia tremenda y un hombre que le va a dar, como hizo la pasada temporada, le va a dar muchos puntos al Atlético de Madrid. En la suplencia está el último fichaje, el penúltimo, mejor dicho, del cuadro rojiblanco, el ex meta del Oviedo, Esteban. Fue de penúltimo fichaje porque el último fue el de Jorge, el fino centrocampista procedente de la Unión Deportiva Las Palmas. Ha sido el Atlético de Madrid el equipo que más ha fichado esta pretemporada, de largo además. Juega Saviola. Saviola, que recorta dentro del área. Córner. Se rehizo finalmente Mirza Divic para enviar a córner esa llegada peligrosísima de Javier Saviola. Saque de esquina para el Barça. Y cuando ya tiraba el centro Saviola, llegó en el último momento Ivic. Las instrucciones, las órdenes del Mono Burgos a sus compañeros de la zaga para que defiendan este córner que va a lanzar el Barça, el equipo que está ganando 1-0 y que está haciendo méritos para llevar ya un segundo gol, sin duda. Despeja bien ahí con la mano la derecha el Mono Burgos. Intentó llegar Luis García y ese disparo, por llamarlo de alguna manera, de Frank de Boer se fue muy alejado. Frank de Boer
que estuvo a punto de desligarse también de la disciplina barcelonista la pasada temporada, cuando terminó la pasada temporada. Se hablaba que su futuro estaba lejos del Barça, fundamentalmente en Turquía. El Fenerbahce, el Galatasaray, equipos que le ofrecían 2 años de contrato, que es lo que él quería al menos, mientras el Barça solo le ofrecía 1 año. Se dio prácticamente por segura su salida, pero fue llegar Van Gaal al Barça y todo se arregló para que Frank de Boer se quedara en el equipo de los holandeses, en el Barça. Saque de banda para el cuadro de Luis Aragonés. Metió la pierna Gabri. Todavía no ha aparecido este hombre, por cierto, Demetrio Albertini, que ha sido uno de los mejores en la pretemporada del Atlético y que fue un gran partido, sobre todo una gran primera parte ante el Kievo hace escasos días. En la segunda mejor olvidar lo que hizo el Atlético de Madrid, que perdía 2-4, ganaba 2-1 en la primera parte, pero 2-4 finalmente perdió el partido. Albertini fue el mejor en esa primera parte, bastante buena del cuadro madrileño. Hoy de momento no ha aparecido ni Albertini, ni Emerson, ni Dani, al que ahí veíamos. El centro fue de Sergi desde la línea de fondo, y ese remate de Dani que se perdió a la izquierda de la portería de Valdés. Balón para el Mono Burgos. Está jugando Albertini, el envío del italiano se quedó un poquito corto, la idea era buena, el rechace favorece al cuadro rojiblanco. Fernando Torres intentando progresar ante Frank de Boer, le sacó bien ahí el balón el holandés. Centro que va a los pies de Gabri, retrasó Fernando Navarro quiere montarla contra el Barça, vamos a ver si lo consigue, puede hacerlo con muchos efectivos el cuadro blaugrana, abriendo el campo a la izquierda. Por ahí llega Luis Enrique, el capitán del Barça, el autor del gol. El centro a la derecha está bien trenzado para Saviola, el remate fuera. Demasiado cruzado el disparo de Javier Saviola tras un buen contraataque del Barça. Con ese último pase de Luis Enrique a Saviola. Está el capitán del Barça, que fue el que tiró ese último pase, bien dirigido. Perfecto el envío de Luis Enrique, baja con el pecho Saviola, pero cruza en exceso de nuevo Javier Saviola. Pone cara ahí de desesperación un tanto el ex jugador de River Plate. Segunda temporada ya en el Barça para Saviola. De aquí se ha encontrado un año después de su llegada con el que era figura del archirrival bonaerense en Boca Juniors. Figura de Boca era Riquelme. El año pasado la figura de River hace 2 años era Saviola. Están juntos en el Barça. Perdió Dani. Poco para recuperar un balón que juega Gaizka Mendieta. Está recuperando el Barça para el fútbol español y para la selección, aunque de la selección nunca desapareció porque Camacho lo llevó al Mundial de Corea a pesar de que fracasó la pasada campaña estrepitosamente en el Lazio. Y ya en pretemporada Mendieta ha mostrado que está empezando a ser o a recordar al Mendieta de los 2 últimos años del Valencia, que fue realmente cuando explotó. Mendieta que está aprovechando la confianza depositada en él por Luis Van Gaal. La falta fue precisamente sobre el vasco. Golpe que va a sacar el Barça. Ahí están Albertini y Aguilera. Dejó la zaga atlética. Sadivic parece que fue concretamente el que metió la cabeza. Retrasa de Boer a su guardameta Víctor Valdés. Puyol. Carrasco, Carlos Puyol. Balón para Xavi. La apertura es buena, pero había fuera de juego. Estaba la defensa del Atlético muy adelantada. Tiró el fuera de juego bien ahí el equipo de Luis Aragonés. Cortando balón para el Atlético. El fuera de juego clarísimo, como se ve en la imagen.
el balón Emerson, más bien lo abre a la derecha para Jorge Otero. El gallego quiso meter a Fernando Torres, se lleva el esférico Carlos Aguilera, apoyándose Emerson. Buena devolución del brasileño, continúa Aguilera, retrasó a Aguilera, falta. Quiso dar ley de la ventaja a Pérez Lasa, pero tuvo que evitar finalmente la falta sobre Aguilera, cuando ya está jugando el Atlético. El desmarque de Dani, de Luis García, mejor dicho, va a tirar el centro, córner. Saque de esquina a la derecha de la puerta de Valdés. Tiene buenos cabeceadores el Atlético de Madrid. Fernando Torres, por supuesto. Colochini, que habrá subido. Gran cabeceador. Colochini, también está Emerson. El balón va al segundo palo, bloca bien Víctor Valdés, sin problemas. El guardameta del Barça. Ahora no hay fuera de juego, pero sale bien el Mono Burgos. Con tranquilidad. Luego para Luis García, este mete a Emerson, puede encontrar espacios ahora el Atlético. En la banda izquierda jugando Dani. El portugués Dani Carvalho ante Gabri. Puede encarar. Lo quiso hacer por afuera, pero la ventaja fue para Gabri y es saque de puerta. Ha bajado algo el Barça, que ha llevado la manija del partido. La sigue llevando. Lo que pasa es que ya no está presionando tanto ni llegando con tanto peligro como en los primeros 15-20 minutos. Se está mostrando de cualquier manera muy superior el Barça a un Atlético que no ha generado ninguna ocasión de gol, ni de lejos, ante la portería de un casi espectador, Víctor Valdés. Tocó Kluivert. Despeje sin complicarse la vida de Luis García. Bajó el balón a Albertini. Se apoya en Jorge Otero. Este retrasa a Fabricio Colochini. Llega Mirsadivic. Juega el bosnio. Se apoya en el ex del Alavés, el jugador cedido por el Milán, uno de los cedidos del Milán que tiene el Atlético de Madrid, que por cierto está a punto de concretar el que sería quinto fichaje procedente del Milán. Una conexión de la que hemos hablado más de una vez en Canal Plus, la conexión Milán-Atlético de Madrid. Tiene 4 hombres, como comentábamos al principio. Están de nuevo los suplentes del Barça, entre ellos Riquelme. Junto a Gerard, y a la izquierda de Gerard estaba Dani. Decíamos, Colochini, Albertini, José Mari y Javi Moreno son los 4 jugadores que han llegado al Atlético de Madrid procedentes del Milán, y está a punto de llegar un quinto, el rumano, el lateral derecho Cosmin Contra, que triunfó hace 2 temporadas en el Deportivo Alavés. Se marchó la pasada campaña al Milán junto a Javi Moreno, también del Alavés. Y el Atlético de Madrid está a punto de concretar su fichaje. Todavía hay tiempo para inscribir a jugadores en la Liga Española. El plazo se cierra a las 12 de la noche. Y parece que va a ser el quinto milanista que aterriza en el Atlético de Madrid. Vaya recorte de Luis Enrique, dejó sentado literalmente a Colochini, aunque ahí recuperó bien el balón. Por poco tiempo el cuadro rojiblanco. El centro desde la izquierda, corta Colochini. Como dejó sentado en el césped Luis Enrique a Fabricio Colochini. Está siendo el mejor sin duda, no solo por el gol Luis Enrique, sino por un par de apariciones o 3 importantes. Algún pase también cruzado, como el que le dio a Saviola hace unos minutos. Luchó bien ahí Mendieta con Luis García. Recibe la ovación del público el ex del Valencia y del Lazio, que sigue teniendo sus derechos, el Lazio de Roma. Está cedido, insisto, Mendieta al Barça. Es el recorte que tumbó a Colochini en el césped. El recorte de Luis Enrique, que ahora ya centrará todos sus esfuerzos en el Barça, porque después del Mundial de Corea y de Japón, para España solo fue de Corea porque no llegó a jugar en Japón, pues después de ese Mundial, Luis Enrique, al igual que Fernando Hierro y Miguel Ángel Nadal, los 3 han decidido no jugar ya más con
con la selección, dejar el paso a hombres más jóvenes. Por otro lado, ahorrar energías que ya a ninguno de los tres, Hierro, Nadal y Luis Enrique, le sobran por su veteranía, por sus muchos años. Eso será bueno para el Barça en este caso. Luis Enrique ya solo jugará los partidos con el cuadro blaugrana. No quemará tantos esfuerzos. Toca Coloccini. Se apoya en Aguilera. Mejor dicho, en Otero. Aguilera está más arriba. Toma la Dani Carvalho. Recupera el Barcelona. Puyol. Balón para Gaizka Mendieta. Mal envío ahora del vasco. Protege bien Luis García. Se apoya en Dani. Puede volver Dani a Luis García. Saque de banda. Ganó metros. El Atlético de Madrid. Luis García, que triunfó, como comentábamos antes, en el Valladolid la pasada temporada, cedido por el Barça. Barça que lo tuvo entrenando al arranque de la pretemporada, pero finalmente decidió Luis Van Gaal que no le interesaba quedárselo en la plantilla y lo ha vuelto a ceder, en este caso al Atlético. Juega Ivic. Atención a esa llegada, puede ser peligrosa. Aguilera puede marcar para el Atlético, afuera. Qué bien Aguilera, recortó hacia afuera, luego ya se quedó, iba muy forzado Aguilera y con la zurda disparó muy desviado Carlos Aguilera en la primera llegada realmente peligrosa del Atlético de Madrid. El desmarque fue excepcional de Carlos Aguilera y el pase también. Ahí había salido Víctor Valdés, se queda ya sin un gran ángulo de tiro, sobre todo muy forzado llegaba Aguilera, que en el momento de rematar se cae al suelo. Pero ha sido el primer aviso del Atlético en este partido. Primer susto para Víctor Valdés. Toca Puyol a De Boer. Devuelve el holandés. Internacional español. Carlos Puyol otra vez para De Boer. Acude Xavi. Retrasa el medio centro. Ahora sí está encontrando espacios el Barça. Luis Enrique para Mendieta. Al primer toque Saviola, de lujo el Barça. Gana metro Luis Enrique. Le acompaña Saviola a la izquierda. Kluivert. Luis Enrique. Fuera por poco. El disparo con la izquierda, raso, muy cerquita del palo izquierdo de Luis Enrique. Qué gran jugada del Barça al primer toque. Con Luis Enrique, Mendieta, Saviola de tacón. Luis Enrique progresa, deja a Emerson, se perfila para el disparo con la izquierda, raso, y llegó. No sé si iba a meter la yema de los dedos el Mono Burgos. Parece que sí. Es córner porque iba dentro ese balón. Gran intervención del Mono Burgos, de nuevo. Y gran jugada del Barça al primer toque, excepcional. Esa llegada del equipo blaugrana. Y el disparo de este hombre que está siendo de largo el mejor del partido, Luis Enrique Martínez. Barça que ha hecho méritos más que suficientes para llevar al menos un gol más. Pero se mantiene el 1-0 desde el minuto 5 en el que marcó precisamente Luis Enrique. Enrique, como le llamaba Arsenio cuando lo dirigió en el Real Madrid. Aplausos para el asturiano. Y el saque de banda ahora para el Atlético de Madrid, que se está salvando en esta primera parte de recibir un severo correctivo y de decir adiós al partido definitivamente. Tan solo la falta de puntería a veces, y en otras ocasiones las intervenciones del Mono Burgos, como en este último caso a disparo de Luis Enrique, están evitando que el Atlético diga adiós a sus esperanzas de sacar algo positivo de este partido, porque está siendo marcadamente inferior a un Barça que está jugando bastante bien al fútbol, pero al que le sigue faltando, como decíamos antes, lo que le faltaba la pasada temporada. Un killer ahí arriba que resuelva las muchas situaciones de gol que genera el equipo dirigido ahora por Luis Van Gaal. Falta, señala Pérez Lasa, un partido por cierto bastante cómodo para Pérez Lasa. La falta de Albertini sigue sin aparecer. Además vemos a Riquelme, el banquillo del cuadro blaugrana. A su derecha está Enke, por cierto, el meta alemán, procedente de la liga portuguesa, procedente del Benfica concretamente, que parecía iba a ser el titular, o que al menos iba a luchar de tú a tú con Tito Bonano por la titularidad, y al final Bonano se queda fuera de la lista
Enque en el banquillo y el titular es un canterano, Víctor Valdés. Atención a Saviola dentro del área. Burgos aguantó perfectamente. Y de chilena intentó ahora sorprender el propio Saviola. Aguantó muy bien el mono Burgos, como es normal y habitual en un buen portero argentino. Bueno, en un buen o mal. En un bueno, da igual que sean buenos o malos, los argentinos, los porteros aguantan siempre hasta el último momento. Y en este caso lo hizo el mono Burgos, que además de argentino es buen portero. No se vence al suelo. El mono Burgos aguanta hasta el último momento el disparo de Saviola y por eso es capaz de sacarlo y de despejar ese disparo de Saviola. Una nueva oportunidad para el cuadro culé, que no está sabiendo resolver el partido, y oportunidades se está teniendo en esta primera parte para dejarlo absolutamente sentenciado. Y si Luis Enrique es el mejor del Barça, el mono Burgos con total claridad es el mejor del Atlético de Madrid, en el que siguen sin aparecer los hombres del doble pivote, ni Emerson ni Albertini. Y una defensa, por otro lado, que no está dando de ninguna manera una sensación de seguridad. Es decir, lo normal, lo típico de la pretemporada, o lo que ha ocurrido en pretemporada. Un Atlético que ha recibido muchos goles en pretemporada, sin ir más lejos, en sus tres partidos, en sus tres últimos partidos amistosos, recibió 2 goles del Real Murcia, un equipo de segunda división A. Luego recibió 3 goles del Osasuna, en teoría uno de los modestos de primera. Y luego recibió 4 goles del Kievo. Es decir, en los últimos 3 partidos le marcaron 9 tantos. Hoy tan solo 1, pero no está dando sensación de seguridad en absoluto el Atlético. Pero no juega Xavi, apertura Gaizka Mendieta. El centro de Mendieta puede ser bueno. Kluivert, qué extraño le hizo ahí, o qué extraño lo hizo Kluivert. El pase había sido fantástico, dirigido milimétricamente por parte de Mendieta a Patrick Kluivert, pero en su intento por rematar lo que hizo fue despejar el balón Kluivert. Una falta peligrosa a favor del Atlético de Madrid. Buen lugar, buen sitio para Albertini, que marcó un auténtico golazo ante el Chievo Verona. Vemos ahí el centro buenísimo de Mendieta. Lo extraño y lo mal que lo hace ahí Patrick Kluivert. Se desesperaba el banquillo del Barça, manos a la cabeza en algunos. Y atención a esa falta. Albertini es un excepcional lanzador. Lo hemos visto muchas veces en el Milán, lo hemos visto en el Atlético de Madrid, como decía, ante el Chievo de Verona, marcar un golazo de golpe franco. Coloca la barrera Víctor Valdés, coloca el balón Albertini. El ex milanista va a golpear sin ninguna duda con su pierna buena con la derecha. Albertini no toma mucha carrera, apenas 1 metro del balón. Vamos a ver si lanza finalmente de metro Albertini. Ahí va con la pierna derecha Albertini. Raso quiso lanzar en este caso, va a despejar De Boer. Balón que no ha salido. Evitó el córner Puyol. Entramos en el sprint final de la primera parte. Últimos minutos ya de la primera parte en el Camp Nou, con 1-0 a favor del Barça. De momento vale el gol marcado por Luis Enrique. Está jugando el Atlético por la banda derecha. El centro que va a despejar Puyol. Vuelve el balón a Dani, en este caso por poco tiempo. No controló el portugués. Saviola quiso recortar, se lleva el balón con el rechace. Javier Saviola ante el Sergi, su ex compañero. La lucha de Sergi con Saviola. No pita nada Pérez Lasa, protesta Saviola, protesta el público. Sigue jugando el Atlético de Madrid en este tramo final de la primera mitad. Saca el balón bien la zaga del cuadro blaugrana. Puyol apoyándose en Cocu, deja este a Xavi, controla bien el medio centro catalán. Balón para Luis Enrique, la figura del partido, aunque ahí estuvo mal en ese pase Luis Enrique. Pero el contraataque es para el propio Barça. Luis Enrique a la derecha, Saviola a la izquierda, Patrick Kluivert. Saviola dentro del área, línea de fondo, va a intentar ceder atrás si tiene opción. Le sacó el balón ahora bien Emerson, estuvo lento Saviola. Le faltó fuerza ahí a Javier Saviola. Contraataques del Atlético de Madrid, balón entre líneas para Fernando Torres, que está muy solo, pero que protege bien ahí el balón ante Mendieta. Luego llegó la ayuda de Puyol. Y el saque de banda favorable al equipo de Luis Aragonés en este partido de retorno a la primera división.
de un clásico, de un histórico como el Atlético. Juega Emerson. Balón para Dani. A la derecha está Aguilera. Deja pasar. No, se le escapó el balón más que dejar pasar. Aunque el rechace favorece al propio Dani. Al propio Aguilera, mejor dicho. Intentó un autopase. Le sacó y el balón Frank de Boer. Despeja Víctor Valdés. Directamente fuera. A la grada se va a ir ese balón. Desviado por el guardameta del Barça. Va a sacar de banda el Atlético de Madrid. Perdió Fernando Torres. Se ve el balón Mendieta bien. Rechace que favorece al propio Gaizka Mendieta. Mal pase ahora. Recuperó Albertini. Esconde el balón Luis García. Devuelve bien al italiano. Toca este para Aguilera. Llega Emerson. Esconde el esférico el ex del Deportivo de La Coruña apoyándose en Albertini. Está mejorando algo en este tramo final el Atlético de Madrid. El disparo de Emerson. Atrapa Víctor Valdés. Le botó el balón, pero no sorprendió al joven guardameta del Barça. Ese disparo de Emerson. Hay falta a favor de un Atlético que ha crecido en estos últimos minutos. Ese es el disparo de Emerson. No le pega bien. El balón da un bote. 2 y lo atrapa sin ningún problema. Lo acunó bien Valdés. Falta a favor del cuadro rojiblanco. Y el balón que lo va a jugar Demetrio Albertini. Le envía el segundo palo. Será córner. Saque de puerta. Tenían córner algunos jugadores del Atlético. Pero dio saque de puerta Pérez Lasa. El último en tocar parece que fue este hombre, Fabricio Coloccini. Tiene problemas Carlos Puyol. Se recupera afortunadamente el internacional del Barça. No ha estado muy afortunado Kluivert, el que veíamos de espaldas, en 2 o 3 acciones claras que ha tenido. Puyol que parece que se va a la banda para ser atendido. Algún problema tiene ahí el jugador barcelonés. Se queda momentáneamente el Barça con 10. El Barça que va a jugar ese balón por medio de Luis Enrique apoyándose en Xavi. A la izquierda está Fernando Navarro. Retrasa Navarro. Un balón para Frank de Boer. Cruza de Boer. Buscando a Kluivert. Le sacó por arriba bien Mirza Divic. Controla a Dani. Mejor dicho Albertini. Le envió a Fernando Torres. Resbaló Torres. Albertini que pierde ese esférico que es para Patrick Kluivert. Le acompaña Saviola. Sigue jugando Kluivert. Está muy solo Kluivert ahí. Aunque buena carrera de Kluivert. Vamos a ver qué pito finalmente Pérez Lasa. Falta del propio Patrick Kluivert. Siguen atendiendo a Carlos Puyol en la banda. Se marchaba Kluivert. Se cruzó su ex compañero Sergi. Pitó falta de Kluivert. Pérez Lasa. Perdió Emerson, qué mal está. El ex del Deportivo de La Coruña. El balón fuera para que atiendan a Saviola. Está hablando Xavi con el árbitro vasco. Tienen que entrar las asistencias para atender al argentino, que se llevó ese golpe. Llegó muy tarde Dani y comete esa falta clara el portugués. Le ha hecho bastante daño a Javier Saviola, que ha aparecido bastante en esta primera parte. Un Saviola que ha hecho un buen partido, aunque le ha faltado definir un par de ocasiones que ha tenido. Y ahí el asistente que casi pisa a Carlos Puyol, al que están atendiendo en la banda. Y el asistente de Pérez Lasa pues casi agrava la lesión de Carlos Puyol. De momento el que está lesionado es Saviola, que también se va a ir a la banda. Así que se va a quedar el Barça con 9, aunque en este caso parece que Saviola será salir y entrar. Algo más serio parece lo de Puyol. Devolverá deportivamente el Atlético de Madrid el balón, que había lanzado fuera el Barça para que atendieran a Saviola. Saviola que, como se veía, ya estaba recuperado. Un saludo entre 2 ex compañeros, Saviola y Sergi.
El balón es para Xavi, presionado por Emerson. Sale jugando el Barça. Saviola por delante, Kluivert. La carrera de Saviola. El balón entre líneas no era bueno. El rechace favorece a Luis García. Se apoya en Sergi. Sergi va a meter para la derecha. Deja pasar Emerson. Coloccini abriendo a Jorge Otero. Llega Emerson en ayuda. Va a retrasar el brasileño a Coloccini. Coloccini, que está en la divisoria. Gana metros el Atlético. El pase muy fuerte de Coloccini directamente fuera. 1 minuto va a prolongar Miguel Ángel Pérez Lasa hasta el 46. Por tanto, habrá partido en esta primera parte. Está dominando con mucha más claridad de lo que indica el marcador 1-0 el Barça. Toca Puyol. El envío con la derecha. Afortunadamente, por cierto, recuperado también Carlos Puyol. Ya son 11 contra 11. Estuvo un par de minutos o 3 siendo atendido en la banda Carlos Puyol. Pero ya se ha recuperado, al igual que hizo Javier Saviola. Toca Otero. Viene a recibir Albertini, que es el que recibe, que juega ahí. Tras el pase de Dani. Abrió Albertini a Sergi. Por delante Luis García. Puede ser una de las últimas oportunidades del Atlético en esta primera parte. La que tan solo ha tenido una oportunidad. Ese remate, aunque ya llegaba muy forzado y escorado hacia la izquierda, en ese remate de Carlos Aguilera, que salió muy desviado. No hay falta en esa acción, protesta el público. Sigue jugando el Atlético. Albertini para Fernando Torres. Cayó Torres, falta. Falta a favor del equipo de Luis Aragonés. Abrió Emerson rápidamente para Jorge Otero, que está bien de marca. Un Jorge Otero que tira el centro, ¡chut! ¡Gol! ¡Gol de Otero! Gol del Atlético de Madrid. A saber si es lo que quiso hacer Otero o simplemente le salió así. Una jugada que recuerda y mucho a un gol que le marcó la selección española en el Mundial de Estados Unidos a Alemania. Jon Andoni Goicoechea, exjugador del Barça, precisamente le marcó un gol muy parecido en Chicago, creo recordar que fue el partido, a la Alemania, en la que el meta era el ex madridista Bodo Illner, por cierto. Y es una jugada calcada. Jorge Otero, que se fue por la derecha, estaba libre de marca. Cualquiera sabe si lo que quiso fue centrar buscando la cabeza de Fernando Torres o de algún otro compañero, o si lo que quiso fue realmente sorprender a Víctor Valdés, al que vio un poquito adelantado, un poquito fuera de sitio, y clavó ese balón justo en el único sitio al que no podía llegar Víctor Valdés. Vemos ahí el centro chut, el disparo de Jorge Otero, que se cuela por el palo derecho de la portería de Víctor Valdés. Tan solo Jorge Otero sabe si es esto precisamente lo que quiso hacer o le salió así. El caso es que la jugada repetida de Jon Andoni Goicoechea y Bodo Illner en aquel España-Alemania de Chicago, hoy la han protagonizado Jorge Otero y Víctor Valdés. Descanso en el Camp Nou. Barça, Luis Enrique 1, Atlético de Madrid, Otero 1. Va a comenzar la segunda parte en el Camp Nou. Empate a 1. Tras una primera mitad de claro dominio barcelonista, pero que tan solo supo concretar una de las muchas ocasiones en gol, la de Luis Enrique en el minuto 5. Y luego el gol sorprendente de Jorge Otero, ya en el descuento, con ese centro chut desde la derecha que se tragó Víctor Valdés. El empate a 1, por tanto, entre Barça y Atlético de Madrid, aunque el Barça fue muy superior en una primera parte. Vamos a ver si es capaz de repetir en la continuación. Se salvó el Atlético de ser sentenciado su partido en esa primera parte. Ocasiones ha tenido de sobra el Barça en las botas de Luis Enrique, al que le sacó un disparo fenomenal el Mono Burgos, y en las botas de Saviola y de Kluivert. Pero en definitiva empate a 1. No ha habido cambios, por cierto, ni en uno ni en otro equipo. Es decir, el Barça sigue con Víctor Valdés en la puerta, Gabri, Puyol, De Boer, Fernando Navarro en defensa, con Xavi Cocu llevando la manija, Mendieta en la banda derecha, Saviola, Luis Enrique, Kluivert arriba, el tridente, el nuevo tridente. Mientras que el Atlético continúa con el Mono Burgos en la portería, Otero, Coloccini, Ivic y Sergi, los 4 del fondo. Doble pivote Albertini, Emerson, Aguilera, Dani, Luis García en esa línea de 3. Por delante, en punta, Fernando Torres
Atención a Saviola, nueva oportunidad, el envío al segundo palo, no llega Kluivert. Y sigue adoleciendo de falta de punch el Barça. En esta acción Saviola podía haber disparado directamente a puerta, pero prefirió centrar al segundo palo y llegó tarde Kluivert. El pase había sido de Mendieta abriendo perfectamente a la derecha. No llega Kluivert, no era un buen pase, no se entendieron el argentino y el holandés. Y como necesita el Barça un delantero centro matador, un killer, un hombre que marque goles, como lo necesita el cuadro blaugrana. Pudo ser Morientes, pero no lo será. Se habló también en pretemporada de Jimmy Floyd Hasselbaink, precisamente el ex jugador del Atlético de Madrid, pero tampoco se concretó porque el Chelsea no está por la labor de dejarlo salir. Se ha hablado también y mucho de Mário Jardel, el brasileño del Sporting de Portugal, no de Lisboa, ese es el nombre oficial, el Sporting de Portugal, pero tampoco Jardel va a llegar al club blaugrana, y si no hay sorpresa en las últimas horas, que siempre puede haberlo, eso sí, y si no que se lo digan al Deportivo de La Coruña cuando fichó el Barça a Rivaldo hace años, pagando su cláusula de rescisión en las últimas horas. Pero si no hay sorpresa, esta es la plantilla con la que va a afrontar, con la que está afrontando de hecho la Liga el Barça, y está claro que le falta un killer del área. Barça que empata 1 con el Atlético de Madrid. Abrió Kluivert a la derecha, pero mal. Está siendo uno de los más desacertados, por cierto, del Barça, Patrick Kluivert. No está jugando su mejor partido, ni mucho menos, el ariete holandés. Llega Sergi, le sacó el balón Gabri. Pero la lucha de Sergi le da de nuevo la posibilidad a Sergi Barjan. A Sergi que se metió en el área, se dejó el balón atrás finalmente. Un Sergi, por cierto, al que el Barça antes del partido, antes de que comenzara, entregó una placa conmemorativa por su trayectoria larguísima y triunfal en el Barça. La ovación fue cerradísima. Va a haber un cambio en el Atlético de Madrid, será el primero. Es José Mari el que está preparado en la banda, y hemos visto el dorsal de Luis García. Va a ser Luis García el que deje su puesto a José Mari. Ahí está marchándose el catalán Luis García, que todavía, insisto, pertenece a la disciplina del Barça. Y entró José Mari en su segunda etapa en el Atlético de Madrid. El sevillano José Mari, otro jugador cedido por el Milán. Balones para Víctor Valdés. Despejó el guardameta barcelonista. Rechace que favorece a Frank de Boer. Buen balón. ¿Cómo lo controló ahí Luis Enrique? Gana Beto Luis Enrique con mucho peligro. A punto estuvo de doblar a Saviola, que había tirado el desmarque. Ahora le hicieron bien los puntos del Barça, abriendo el campo, tirando el desmarque hacia la izquierda Saviola, hacia la derecha Kluivert. Le faltó un poquito de precisión al pase de Luis Enrique. Estuvo ahí fino Colochini cortando. Primera intervención de José Mari, el centro, atrapa en dos tiempos ahí Víctor Valdés. Entonces a los pies de Fernando Torres. Controla Kluivert. Falta de Sergi. Patrick Kluivert. Toca Luis Enrique. No hay que hablar del banquillo del Atlético de Madrid porque se ha producido ese cambio de José Mari, que sustituyó a Luis García. Completa en el banquillo el guardameta Esteban, el central García Calvo, los medios centros, los pivotes Nagore y Movilla, el volante zurdo, hombre de una técnica excepcional, Jovan Stankovic, y finalmente el delantero uruguayo Fernando Correa. El banquillo del Barça, integrado por el guardameta alemán Robert Enke. Está Gerard, con Christian Bale, el defensa francés, también el defensa holandés Reisiger, y luego Giovanni, el extremo brasileño Riquelme y el delantero Dani. Ese es el banquillo del cuadro blaugrana. Va a tirar el centro Philippe Cocu, muy pasado, pero el rechace favorece finalmente a Mendieta. Centro con la zurda, va bien dirigido, un poquito antes de tiempo saltó Patrick Kluivert
Despeja Coloccini. Llegó ahí Fernando Navarro, no pudo evitar que ese balón saliera totalmente. Saque de banda para el Atlético de Madrid. Lo va a efectuar el autor del sorprendente gol del equipo rojiblanco, Jorge Otero, fue el que sacó de lateral. No llega José Mari. Y recupera el Barça. Está jugando el cuadro de Luis Van Gaal. El envío cruzado de Puyol. No acierta despejar Jorge Otero. Atención a Philippe Cocu. Puede marcar Cocu. ¡Fuera! Es la repetición de ese disparo de Philippe Cocu con la derecha. Estuvo a punto de marcar el Barça el 2-1. No se entendieron ahí Jorge Otero, que no acertó a despejar en la primera parte de la jugada. Ese desplazamiento largo de Carlos Puyol. Tuvo que salir hasta la frontal el Mono Burgos. Y el balón quedó para la pierna derecha. La mala en este caso de Philippe Cocu. Y se notó que es la mala porque lanzó muy desviado el holandés. Vuelve a perdonar el Barça. Empate a 1. Pero el Barça ha tenido muchas ocasiones de marcar, tanto en la primera como en esta segunda mitad. Y está perdonando. Y ya se sabe esa ley no escrita del fútbol que dice que cuando un equipo perdona mucho, al final lo acaba pagando. Vemos ahí la acción de Cocu desde la frontal. Que mal le pega el holandés con la derecha. Y desperdicia una nueva ocasión del cuadro barcelonista. Insiste el equipo de Luis Van Gaal, que busca el 2-1. Recupera el Atlético. Envío largo que corta sin problemas Puyol. Vino Luis Enrique, recibió Xavi. Abrió Gabri finalmente y ahí recibe. Ahora sí, Luis Enrique, antes era Gabri el que estaba jugando. Conduce el esférico Cocu, se apoya en Kluivert. Buen pase, el primer toque. Saviola hizo lo propio. De nuevo la ocasión de gol. ¡Golazo! Gol de Luis Enrique. Qué buena la jugada del Barça al primer toque, sensacional. La jugada del cuadro blaugrana, aplaude y de qué manera el público, no es para menos, porque han trenzado una jugada excepcional. Al primer toque Kluivert para Saviola, al primer toque Saviola para Luis Enrique, la pared fantástica, triple pared se podría hablar. Vamos ahí, Kluivert para Saviola, Saviola para Luis Enrique, devuelve Luis Enrique, el pase de Saviola y la devolución y la definición en este caso de Luis Enrique, que marca el segundo para el Barça. Una jugada excepcional del equipo blaugrana y otra vez Luis Enrique, el hombre que ha marcado para el Barça. Un Barça que gana 2-1 en esa jugada excepcional. Despeja Coloccini y todavía sigue la ovación. La ovación para esa fenomenal jugada del cuadro de Luis Van Gaal. Merece la pena verla de nuevo. La devolución de Kluivert a Saviola, Saviola para Luis Enrique, la pared fantástica que tiraron entre el argentino y el asturiano. Y la definición sensacional de Luis Enrique, que acaba de hacer el segundo minuto 11 de la segunda parte. Barça, Luis Enrique 2, Atlético de Madrid Otero 1. Merecía sin duda el Barcelona ese segundo gol y lo merecía este hombre, Luis Enrique, que está haciendo un partido realmente soberbio. Tampoco anda mal Saviola en este encuentro, ni mucho menos. Se están entendiendo las mil maravillas Saviola y Luis Enrique. Nada puede hacer ahí el Mono Burgos, vendido otra vez por sus compañeros, que fueron espectadores de esa fenomenal acción del Barça.
Autopase de Emerson, quiere llegar a línea de fondo. De nuevo el autopase, no ha salido por poco, pero sigue jugando José Mari, el centro, buscando el remate de algún compañero que no llegó a producirse. Y por cierto ha entrado Stankovic. Hemos querido ver ahí en esa primera imagen a Jovan Stankovic. Cambio que se ha producido justo después del gol de Luis Enrique, del segundo. Y Jovan Stankovic ha sustituido a Dani. Es el segundo cambio que realiza Luis Aragonés. Ahí está, el recién entrado, el serbio Jovan Stankovic. Y sustituyó a Dani Carvalho, no ha tenido tampoco su partido Dani. Y así celebró Luis Enrique el segundo gol del Barça. El segundo gol en su cuenta particular. Va a sacar de banda el Barça. Y hay falta sobre Philippe Cocu. Así lo indicó Pérez Lasa. Y los gritos del Mono Burgos. A Mendieta parece que está gritando, sí. Al segundo palo. Casi al tercero se fue. Ese centro de Xavi que buscaba a Saviola. Saque de puerta para el Atlético de Madrid. Que juega desde atrás por medio de Mirza Divic. Viene a recibir José Mari. Por la izquierda entraba Sergi, absolutamente libre de marca, pero no le llegó el esférico. Ahora reclama precisamente Sergi y protesta el que no le mandaron ese balón. Ahora el Atlético queda en la línea de tres con Aguilera por la derecha. Ahí continúa. José Mari está por el centro y en la izquierda Jovan Stankovic. Atención a la contra del Barça por medio de Luis Enrique, el mejor del partido de largo. Apertura de Luis Enrique a Fernando Navarro esperando el centro. Centro para Saviola, despeja Coloccini como puede. Balón para Xavi, puede probar fortuna, se queda sin ángulo de tiro. Buena apertura, Gaizka Mendieta, le llueve en la jugada a Xavi. El centro directamente a los puños del Mono Burgos. Estaba invalidada la jugada. De cualquier manera, había pitado Pérez Lasa. El fuera de juego, en este caso lo vemos, de Saviola. Es lo que levantó, es lo que indicó el asistente levantando la banderola. Fuera de juego de Javier Saviola. El balón lo sigue teniendo, lo sigue disfrutando el Barça. Está jugando Emerson, gana metros el brasileño. Cortó Puyol. Ese pase que buscaba Fernando Torres. No se entienden ahí los hombres de Van Gaal. Recupera el Atlético, el envío largo buscando a José Mari. Mano del sevillano. Ahí está en el banquillo Luis Aragonés, semblante serio, preocupado, fumando ese cigarro Luis Aragonés. Baile de la ventaja, concedió bien Pérez Lasa, porque el balón no lo llegó a perder nunca el Barça. Jugando Fernando Navarro para Xavi. A punto estuvo de complicarse Xavi, falta. Eso le va a costar una amarilla absolutamente lógica y justa a José Mari. Le lanzó el balón, se lo quitó de encima con ese gesto de rabia y lógicamente Pérez Lasa no tuvo más alternativa que mostrarle la cartulina amarilla. La segunda del partido, la primera la vio también un hombre del Atlético de Madrid, Coloccini, en el
minuto 9. Y ahora José Mari en el 17 de la segunda mitad. Colochín en avión en el minuto 9 de la primera parte. Y ahora José Mari en el minuto 17 de la segunda. Está jugando el Barça. Protegido bien ahí el balón. El cuadro blaugrana. Balón para Mendieta. Cayó. Vamos a ver qué pitó Pérez Daza finalmente. Ahí habla Stankovic. La falta de Jovan Stankovic clarísima. Y amarilla también. Vio lógicamente Jovan Stankovic porque se marchaba absolutamente solo por la banda derecha Gaizka Mendieta. Y la falta peligrosa a favor del Barça. A la derecha. O desde la derecha va a colgar el Barça ese balón que va al punto de penalti. Remate por encima del larguero. De nuevo ha tenido el Barça la oportunidad de hacer un nuevo gol. Se anticipó perfectamente Philippe Cocu. Pero el remate salió muy arriba. Buen balón el que cuelga Gaizka Mendieta. Y la pasividad. Pasividad de la defensa del Atlético de Madrid porque dejaron rematar absolutamente solo a Philippe Cocu. Está el partido para que lo resuelva absolutamente el Barça. Lo tiene encarrilado con este 2-1. Y está perdonando el cuadro blaugrana. Resolverá absolutamente un partido que de momento está vivo por ese 2-1, aunque la verdad es que no llega, voy a decir que no llega con peligro el Atlético de Madrid. En realidad no llega ni con peligro ni sin peligro la meta de Víctor Valdés. Ahora lo intentaba Aguilera. La falta fue de Fernando Navarro. Balón que va a jugar el equipo de Luis Aragonés. Ya ha realizado 2 cambios. El equipo madrileño. En estas jugadas a balón parado sí que es peligroso el cuadro del Vicente Calderón. Va a colgar Albertini. Y va a realizar, no espera más. Luis Aragonés realiza el tercer cambio. Es Fernando Correa el que va a sustituir a Aguilera. Estaba ya visiblemente cansado Aguilera, un hombre que ya la pasada temporada en Segunda División A solía ser cambiado pues generalmente entre el minuto 15 y 20, muchas de la segunda parte. Muchas veces, la mayoría de las ocasiones era sustituido. Y va a continuar la tónica, en este caso sí que en el minuto 22 de la segunda parte. Aguilera dejó su puesto a Fernando Correa, al uruguayo. Ya ha puesto arriba todo lo que tiene Luis Aragonés. Ha puesto arriba absolutamente todo lo que tiene en el banquillo. Es decir, ha entrado primero José Mari, luego Stankovic y ahora Correa. Atención a ese centro de Stankovic, que no encontró rematador. De la bota izquierda de este hombre. Fantástico volante zurdo Stankovic, ya veterano. No demasiado, aunque tampoco es un hombre que aguante bien los partidos enteros, pero sí está para jugar como está haciendo hoy, la segunda parte. Y de su bota izquierda seguro que van a nacer ocasiones de peligro para el Atlético de Madrid, tanto en sus entradas por la banda como en faltas o en córners. Muchos goles marcó el Atlético la pasada temporada en Segunda División en jugadas a balón parado que arrancaban de la bota izquierda de Jovan Stankovic.
pues saque de lateral para Gaizka Mendieta, para el Barça. Mientras continúa así el resultado, sigue vivo el partido con ese 2-1, esa mínima franja a favor del equipo de Van Gaal. Abriendo el campo para la banda izquierda. Va a jugar Philippe Cocu atrás, buscando a Puyol. Puyol controla, no tiene muy claro qué va a hacer, el envío largo. Pues finalmente fue para Patrick Kluivert, cortó Ivic de cabeza a la lucha de José Mari. Recupera el Barça, puede ser peligrosa la acción del cuadro blaugrana. Saviola, alto, fuera, muy desviado. El zurdazo de Javier Saviola. Volvió a enfadarse el Mono Burgos con su defensa porque dejaron recibir y lanzar a Saviola desde la frontal. La llegada fue de Fernando Navarro y el disparo de Saviola desviado. Bueno, Riquelme calienta. Ovación de la grada para Juan Román Riquelme, el ex jugador de Boca Juniors, que no ha sido titular y que al menos va a jugar algunos minutos en este partido. Será su debut en Liga con la camiseta del Barça, si finalmente sale. Falta y amarilla. Y acaba de ver Jorge Otero. La cuarta del partido, las 4 para el Atlético de Madrid. Colochini, José Mari Stankovic y ahora el autor del gol rojiblanco, Otero. Ahí controla Saviola, llega muy tarde Otero. Y el golpe a la rodilla derecha de Saviola sin opción de llegar al balón. La amarilla justa y clara para el vigués Jorge Otero. Para el Pontevedrés exactamente. Disparo y atrapó el Mono Burgos. Porque nació en la provincia de Pontevedra, Jorge Otero, en Nigrán, si mal no recuerdo. Está jugando Mirsad Ivic. Tocando precisamente para Otero. Venía a recibir Albertini, balón más largo. Para enganchar con Fernando Correa. Gana metros el uruguayo. Correa a la derecha, Fernando Torres al suelo. Falta parecía, pero no pitó nada Pérez Lasa. Correa, que ahora luce el brazalete de capitán. Se le escapó el balón a Gaizka Mendieta. Y es saque de banda para el Atlético de Madrid. Que recibirá en la segunda jornada de Liga en el Vicente Calderón al Sevilla. Dentro de 15 días, porque el próximo fin de semana no hay Liga. Para la Liga para que juegue. Vaya disparo de Luis Enrique. Y vaya manopla que mete una vez más el Mono Burgos. Enviando a córner. Luego hablaremos de la siguiente jornada porque ahora merece esta jugada que la habíamos repetida. Este disparo con la zurda de Luis Enrique. Y ese desvío a córner de Burgos. En esa jugada hemos visto a los dos mejores del partido. Uno en cada equipo. Luis Enrique en el Barça y Burgos en el Atlético de Madrid. El córner para el equipo blaugrana. Despeja con ambos puños Burgos, que está salvando a su equipo en este partido en el Camp Nou. Burgos que está trabajando de lo lindo y que se desespera con sus compañeros. Qué buen zurdazo del asturiano. Y qué buena mano mete ahí Burgos. Hablaba de la siguiente jornada, de la segunda jornada de Liga, que será... se jugará el 15 de septiembre. El próximo fin de semana no hay Liga, porque juega España en Grecia, partido ya oficial. Y en esa segunda jornada, dentro de 15 días, el Atlético de Madrid recibirá en el Vicente Calderón al Sevilla. Mientras que el Barça jugará en San Mamés, en la Catedral, ante el Athletic Club de Bilbao. Pero de momento estamos en este partido de la primera jornada. Partido del regreso del Atlético a Primera División, que está perdiendo 2-1 ante el Barça. Un Barça que quiere sentenciar. Balón para Kluivert.
Buena apertura para la izquierda, va a llegar el centro de Navarro. ¿Puede llegar el tercero? No. Demasiado desviado ese lanzamiento. De nuevo perdona el Barcelona, que está llegando con mucho peligro a la meta, a las proximidades de la portería de Burgos, pero no acaba de definir, de resolver el encuentro. El control ahí es muy bueno de Kluivert, la apertura para el centro de Navarro. Y finalmente el disparo de Luis Enrique. Y ahí la desesperación del Mono Burgos con sus compañeros. Falta muy cerquita del pico del área. Por derriba José Mari. Y de nuevo a balón parado va a intentar sorprender el Atlético de Madrid. Ahí se marchó José Mari mucho más rápido que Gabri. Y Gabri derribó al sevillano. El perfil es para el hombre que está, para Jovan Stanković, para un zurdo de oro como el serbio. En este tipo de jugadas el Atlético de Madrid va a tener mucho peligro en toda la liga. Si son por esa parte derecha del ataque del Atlético, para un zurdo, para Stanković, y si es por el otro lado, para un diestro como Albertini. Pero mucho tendrán que cuidarse los equipos. Atención a Stanković, a córner Víctor Valdés. Mucho tendrán que cuidarse los rivales del Atlético de forzar faltas en las proximidades de la frontal, porque ahí el Atlético, o desde ahí, va a marcar muchos goles esta temporada. Con la zurda de Stanković o con la diestra de Albertini. El saque de esquina para Fernando Correa, va a tirar de nuevo el envío Stanković, rechace que favorece a Kluivert, el despeje en tijera de Kluivert, se va a ir a la grada directamente. El pelotazo de Patrick Kluivert. Y así mandó a córner Víctor Valdés. El fenomenal lanzamiento de Jovan Stanković. El saque de banda para el cuadro rojiblanco, que ya nada tiene que perder en este partido. Está buscando el empate el equipo de Luis Aragonés. 2-1 gana el Barça. Los dos goles del Barça de Luis Enrique. Uno en la primera parte, minuto 5. Otro en la segunda, minuto 11. Y entre medias, el gol de Otero para el Atlético de Madrid en el 46, en el descuento de la primera mitad. En el Camp Nou, 2-1. Está ganando el Fútbol Club Barcelona al Atlético de Madrid. Sigue calentando Juan Román Riquelme en la banda del Camp Nou. El público está expectante, quiere que debute, quiere que juegue al menos unos minutos Riquelme en este partido. Atención a Mendieta. El centro es bueno y Colochini despeja. Le pasó el balón por detrás a Patrick Kluivert. Despejó la defensa del Atlético de Madrid. Saque de banda. Si no pita falta Pérez Lasa. Se enfada Correa con el árbitro guipuzcoano. Ya está jugando el cuadro blaugrana. Abre Luis Enrique. Controla Xavi. Recibe Gaizka Mendieta. Está haciendo un buen partido Mendieta. Pero los más destacados sin duda del Barça son Luis Enrique. Atención a Kluivert. Kluivert dentro del área. Kluivert ante el Mono Burgos. Kluivert. Vamos a ver qué hace Kluivert. Puede marcar Kluivert. Evitó Sergi. El 3-1. Y esa chilena por encima del larguero. De nuevo el Barça perdona. En la persona de Patrick Kluivert, cuyo disparo lo sacó Sergi cuando había tenido que salir el Mono Burgos a tapar al propio Kluivert. Vemos ahí el pase de Luis Enrique a Patrick Kluivert. Se le echa encima el Mono Burgos, que no quiere hacer penalti. Y ahí Sergi estaba detrás de cualquier manera Mirsadivic, en la misma trayectoria del balón, pero por si acaso el primero de ellos, Sergi, despejó. Y luego esa chilena de Luis Enrique que se fue por encima del larguero. Amarilla Fernando Navarro. Es la primera para el Barça, para un jugador del Barça, porque las 4 anteriores, como decíamos, fueron para el Atlético de Madrid. Para Colochini, José Mari Stanković, Otero, y ahora esta para Fernando Navarro. Pues ya va a entrar Riquelme. Vamos a ver a quién sustituye. Juan Román Riquelme.
han venido pugnando Riquelme y Luis Enrique. Bueno, más que pugnar, juegan en la misma posición más o menos, aunque son jugadores muy distintos. Finalmente ha ganado esa lucha Luis Enrique. Veremos si es al asturiano el que sustituye a Riquelme, aunque está haciendo un partidazo, o es a Saviola, que también está haciendo un partidazo. Atención a Emerson. No se rinde el Atlético. Balón para el Petete Correa, el uruguayo, que protege el balón. Esperó la ayuda de Stankovic. Falta de Puyol, que podrá ver seguramente también amarilla. Sí, amarilla Carlos Puyol. Se endurece el partido. Una buena jugada ahora del equipo rojiblanco con esa llegada de Correa, que esperó perfectamente el balón, o esperó la llegada de Jovan Stankovic, que se marchaba solo, se iba a la línea de fondo. Lo derribó Puyol y la amarilla muy clara para el catalán. ¿Ves? Ahí una medalla Román Riquelme. Hay rifirrafe ahí entre unos y otros. Pide paz a Albertini. Hablan Correa y Luis Enrique. Un mechero que ha caído al césped del Camp Nou. Y atención a la falta que va a sacar el Atlético de Madrid. Su mini córner. Es el público ovaciona a Luis Enrique, pensando que va a ser Luis Enrique el sustituido y que va a entrar este hombre, Riquelme, el que le ganó hace 2 años prácticamente el solito, aunque los goles los marcó Palermo, pero le ganó el solito a la final de la Copa Intercontinental en Tokio al Real Madrid, cuando jugaba todavía en Boca Juniors. Albertini va a sacar la falta. José Mari Coloccini dentro del área. Y habrá 3 o 4 hombres más del equipo rojiblanco buscando el remate. Barrera de 2. Albertini cuelga. Segundo palo. Blocó Víctor Valdés. Ese remate. Falta de amarilla. Amarilla que ve ahora Fernando Torres. Una más en este partido. Vamos a ver el centro de Albertini y el remate que atrapó Víctor Valdés. Emerson finalmente fue el que conectó ese testarazo. Buen salto de Emerson y buena anticipación, aunque estuvo ahí fino Víctor Valdés atrapando, y por eso vio la amarilla Fernando Torres. Bueno, pues es Saviola, argentino por argentino, ex de Boca. Riquelme sustituye a ex de River, Saviola. Gran partido, por cierto, el que ha hecho Javier Saviola. El más destacado del Barça, por detrás, eso sí, de Luis Enrique, que está siendo el héroe, sin duda, del Fútbol Club Barcelona, no solo por los 2 goles, sino por el partidazo que está completando el asturiano. Y ahí está Riquelme, que tiene 10 minutos para demostrar su clase. Ha entrado ya en el minuto 35 de esta segunda parte, en el tramo final de un partido que gana el Barcelona 2-1 al Atlético de Madrid. Un partido que tiene todos los ingredientes de un clásico, que en realidad eso es lo que es, un clásico del fútbol español. Un partido grande entre 2 grandes. Riquelme, primer balón, el centro que no llegó a su destinatario, Xavi. Burgos evita el córner y evita todo. Blocó ahí el mono Burgos, el hombre que con sus intervenciones muy buenas en este partido está propiciando que el Atlético de Madrid, aunque continúa siendo inferior, pero al menos tenga la esperanza en ese tramo final del partido de arrancar algo positivo, porque está perdiendo solo por 2-1, cuando el Barça ha tenido no menos de 5 ocasiones claras de gol en este partido, al margen de los 2 que ha convertido. Tocó Mendieta buscando a Xavi. Tocó Riquelme, buscaba en este caso a Patrick Kluivert, mete Xavi de nuevo, fuera de juego de Mendieta. Tiene prisa lógicamente el Atlético de Madrid. Stankovic sacó para Sergi. No, hay que repetir el lanzamiento de esa falta, de ese fuera de juego en el que estaba Gaitka Mendieta. Va a ser Mirsadivic el que golpea con la pierna izquierda el bosnio. Toca Puyol atrás, sin problemas para De Boer. Acude Riquelme. Ahí recibe el argentino, retrasó Román Riquelme. Y ese balón que se va a la grada. Problemas para Puyol, ya tuvo problemas en el tramo final de la primera parte, tuvo que ser atendido durante 3 minutos en la banda.
Y ahora se tira directamente al suelo Carlos Puyol. Esperemos que no sea nada. Está calentando por si acaso ya Michael Reisiger. Y parece que en este caso no va a poder continuar Puyol como hizo en la primera parte. Tiene que ser algo serio, sin duda, porque Puyol es un hombre que no se tira al césped, desde luego, si no es algo serio. Ahí vamos a ver, ahí nota un pinchazo, nota algo. Carlos Puyol se tira al suelo directamente. Muy mal tiene que estar Puyol para no terminar un partido. Y Puyol que va a tener que abandonar el terreno de juego sin ninguna duda. Gaspar y Gil en el palco. Y Puyol que va a tener que ser sustituido por Michael Reisiger. Hablaba serie con algún compañero, se llevan a Carlos Puyol en la camilla móvil y entró Reisiger. Bueno, pues una preocupación para no solo para Bangal en este tramo final del partido, sino también para Iñaki Sáez, para el seleccionador español, porque Puyol es uno de sus hombres de confianza, uno de los titulares claros. España jugará en Grecia el próximo fin de semana y vamos a ver si se recupera Puyol, pero va a ser complicado porque parecía seria por lo menos por unos cuantos días la lesión de Carlos Puyol. Ojalá que sea lo más leve posible. En definitiva entró Reisiger. Es el segundo cambio del Barça, obligado en este caso. 5 minutos para llegar a los 45. Más lo que descuente Pérez Lasa. Sigue el 2-1. Atención a Stankovic, que intentaba llegar a ese balón que ha despejado la zaga del Barça. Tocó de Boer. Vuelve a jugar Stankovic. Evitó que el balón saliera. Y es falta. Falta entre Mendieta y Luis Enrique cometieron la falta. A Jovan Stankovic. Ahí protegía bien perfectamente Stankovic. Y la falta de Mendieta. Va a colgar el propio Jovan Stankovic. El envío al punto de penalti. Valdés ha evitado el empate a 2. Gran intervención de Víctor Valdés, evitando que ese balón se colara junto al palo derecho. Qué balón colgó Jovan Stankovic. Sigue siendo tan peligroso en las jugadas a balón parado con esa zurda de oro. Jovan Stankovic, como siempre, ha puesto 2 o 3 balones en los minutos que lleva en el campo realmente peligrosísimos Stankovic. Y en ese remate cabecera ha estado a punto de marcar el Atlético de Madrid el empate. Fuera de juego de Patrick Kluivert. Vamos a ver el centro de Stankovic, buenísimo como siempre, con rosca, perfecto el envío de Stankovic. Y el remate de José Mario de Correa, no se ve muy bien finalmente si es el uruguayo o el sevillano. Los dos tienen un look parecido. Creo que fue Correa finalmente el que remató de cabeza el fenomenal centro de Stankovic. Y el despeje de Víctor Valdés, que evitó el 2-2. Insiste el Atlético de Madrid en este tramo final, buscando el empate. Deja Sergi a Emerson. Toca Emerson Albertini al primer toque, abriendo Emerson. Stankovic de nuevo, el peligro. Balón al primer palo, al segundo. Correa solo, Correa, gol. Gol de Correa, gol del Atlético de Madrid, el empate a 2. Marcó Fernando el Petete Correa. Y cómo no, la jugada nació de la banda izquierda, de los pies de Jovan Stankovic. El balón le quedó muerto en el segundo palo a Correa. ¿Y qué partido se le puede marchar al Barça? Empate a 2 en el Camp Nou. Ha tenido infinidad de ocasiones el Barça para haber resuelto este partido. Vemos ahí cómo de nuevo el centro de Stankovic. Tocó Fernando Torres. Y en el segundo palo, libre de marca, absolutamente solo Correa. Disparó perfectamente con la derecha. Vemos ahí como con la pierna derecha Torres deja el balón atrás. Y en el pico del área pequeña, Correa fusila literalmente a Víctor Valdés. En el minuto 42 de esta segunda parte ha marcado este hombre, el capitán ahora, el Petete Correa, el empate a 2. Barcelona, Luis Enrique 2. Atlético de Madrid, Otero Correa 2.
De nuevo el centro de Stankovic. El toque ahí de Fernando Torres. El balón le cae a Fernando Correa. Se lo prepara bien y rápidamente con la derecha fusila a Valdés. Empató el uruguayo. La cara de preocupación de Gaspar. Y la cara ahí se adivina un gesto. Hay que adivinar un gesto risueño en el rostro de Jesús Gil, que quiere mantener la cara de póker, pero desde luego la satisfacción va por dentro y también la preocupación porque no ha terminado el partido. Aplaude ahí, le da ánimos Luis Aragonés a sus jugadores. No ha terminado el partido todavía, ni mucho menos. Estamos en el 43 y medio. Vamos a ver cuánto descuenta en esta segunda parte Pérez Lasa. Ha tenido que atender a Puyol cuando fue sustituido y se han realizado 5 cambios. 3 minutos mínimo tendrá que prolongar Pérez Lasa. Define muy bien ahí el uruguayo Petete Correa, que seguramente no está valorado como merece por parte de gran parte de la afición, a lo mejor del Atlético de Madrid o de la crítica. No es que sea un jugador fantástico, no es un fuoriclase que dirán en Italia, pero es un hombre que suele resolver, que si tiene minutos suele ver gol con bastante facilidad. Un buen jugador de equipo, Fernando Correa. Entró en el minuto 22 de esta segunda parte, sustituyendo a Carlos Aguilera, y no ha necesitado mucho tiempo para marcar ese gol del empate. Se puede llevar el Atlético de Madrid un punto del Camp Nou y está a punto de dejarse 2 el Barça, cuando ha hecho méritos y ha hecho fútbol sin duda para merecer un mucho mejor resultado, pero el fútbol es así. Esa ley no escrita de la que hablábamos hace bastantes minutos, que dice que cuando un equipo perdona y no concreta todas las ocasiones, que han sido muchas de gol, al final lo acaba pagando, aunque todavía no está todo el pescado vendido. Que bien aguantó de nuevo el Mono Burgos, perfecto en el mano a mano, en el 1 contra 1. El Mono Burgos, en este caso ante Xavi, es uno de los mejores porteros del mundo, sin ninguna duda, en esa suerte, en aguantar en el mano a mano. El Mono Burgos, vamos a ver ahí cómo aguanta de pie. Solo se vence en el último momento, cuando ya ha salido el balón del pie de Xavi, y despeja el Mono Burgos. Sin duda, el mejor del Atlético de Madrid en este partido, pero de largo además. Partidazo del Mono Burgos. Y empate a 2 el que está sacando el Atlético de Madrid ya en el descuento de este partido. Vamos a ver cuántos minutos va a prolongar Pérez Lasa. Cuando está jugando el Barça, que no se rinde, que busca de nuevo desequilibrar este encuentro. 3 minutos hasta el 48. Habrá partido en el Camp Nou. 3 minutos para que termine este choque de la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga. Atención, que el Atlético puede llevarse todavía la victoria, y falta peligrosísima en la frontal. La falta de Reisiger, que verá y va. Ha visto ya la amarilla. Se marchaba Fernando Torres, muy rápido estuvo el canterano. Cometió la falta Reisiger. Y atención a la oportunidad para Jovan Stankovic. El balón va a quedar en una situación buenísima para Stankovic, para un zurdo. Ahí está colocando el balón el propio Jovan Stankovic. Estamos en el descuento, empate a 2. Y atención a este golpe franco. 4 quiere Víctor Valdés en la barrera. 4, insiste el guardameta del Barça. Ahí está Stankovic. Es joven, pero ordena con autoridad, como tiene que ser Víctor Valdés. Manda a sus compañeros. Atención a Stankovic con la zurda de oro. También está Emerson, pero ese balón es para Stankovic. Stankovic a las manos, en este caso de Valdés, que buscó sacar rápido para montar la contra. No llega Kluivert, despejó Otero, que se ve quedado haciendo la cobertura. Ya está jugando el Barça a la desesperada el cuadro blaugrana, que está viendo cómo su gozo está cayendo en un pozo. El gozo del buen juego y de las ocasiones cayendo en el pozo del empate a 2. La tensión en el empate.
Falco, Gaspar Gil, Gil Gaspar y atención a Román Riquelme, a Juan Román Riquelme, que va a sacar esa falta. Otero toma Xavi, Riquelme que busca, Otea al horizonte, busca un compañero, vamos a ver qué hace el ex de Boca Juniors. Colochini con Cocu, el balón al segundo palo, Burgos. Atrapó el mono Burgos ese balón, que llegó a tocar, parece Patrick Kluivert. Últimos instantes ya de este partido, ha consultado un par de veces el cronómetro Pérez Lasa, en cualquier momento puede pitar el final del choque Miguel Ángel Pérez Lasa. Sería un grandísimo resultado para el Atlético de Madrid por muchos motivos, porque es un equipo que acaba de ascender de segunda división, aunque sea un histórico, y desde luego porque el Barça es un rival peligroso, uno de los grandes aspirantes a todo. Y tercera razón, porque ha hecho méritos el Barça para ganar el partido de largo, pero no ha pasado del empate. Terminó el choque en el Camp Nou, empate a 2 entre Barcelona y Atlético de Madrid. El saludo de Gil y de Gaspar y el empate a 2. Aquí vimos un agarrón de Emerson a Luis Enrique en esa repetición. No pitó nada Pérez Lasa. Y esa es la última jugada del partido. Un partido que terminó con empate a 2 en el Camp Nou. Barça, Luis Enrique 2, Atlético de Madrid, Otero, Correa 2.